Mateo Herrera llevaba semanas despertando antes del amanecer, no porque el trabajo lo llamara, sino porque el silencio del rancho vacío no lo dejaba dormir. Donde antes se oía el resoplar del ganado y el crujir de la madera bajo el peso de la vida, ahora solo quedaba el viento seco arrastrando polvo sobre una tierra agrietada. 3 meses sin lluvia habían sido suficientes para destruir lo que a su familia le había tomado generaciones construir. La sequía no había llegado de golpe. Había avanzado despacio, cruel, como una enfermedad que primero debilita y luego mata. Al principio, Mateo pensó que aguantaría. Siempre lo habían hecho. Su padre decía que la tierra probaba a los hombres, y que solo los pacientes merecían quedarse en ella. Pero las vacas empezaron a adelgazar, una tras otra. Luego dejaron de levantarse. Mateo enterró a la última con sus propias manos, bajo un sol implacable que no mostraba compasión por nadie. Ahora el rancho Herrera, que una vez albergó más de 100 cabezas de ganado, era poco más que un recuerdo. La cerca estaba caída, el granero vacío y el pozo, que había sido el orgullo de su padre, apenas daba un hilo de agua turbia. Mateo caminaba cada mañana por la propiedad como si contara fantasmas, recordando dónde solía estar cada cosa, como si el recuerdo pudiera devolverla. El papel del banco seguía doblado en el bolsillo interior de su chaqueta. No necesitaba leerlo. Conocía cada palabra de memoria. 30 días. Eso era todo lo que le quedaba antes de perder el rancho. 30 días antes de que el apellido Herrera desapareciera de esas tierras, reemplazado por algún terrateniente que nunca había trabajado la tierra con sus propias manos. En el pueblo ya nadie fingía no saberlo. Cuando Mateo bajaba a comprar provisiones, las conversaciones se detenían. Las miradas lo seguían. No con maldad abierta, sino con esa lástima silenciosa que humilla más que cualquier insulto. Algunos hombres evitaban cruzar palabra con él, como si la ruina fuera contagiosa. Otros le ofrecían tragos que no podía pagar, recordándole sin quererlo que ya no era el ranchero respetado de antes. El selún era el peor lugar. El humo, las risas, el sonido de las monedas sobre la barra, todo parecía burlarse de su miseria. Fue allí donde don Ramón Salgado lo encontró. Salgado no era un hombre que pasara desapercibido. Vestía siempre de negro, con botas limpias y un sombrero caro que nunca parecía tocar polvo. Sus anillos de oro brillaban incluso en la penumbra, y su sonrisa, cuando aparecía, no llegaba nunca a los ojos. Era el tipo de hombre que poseía tierras, voluntades y silencios. Todos en el territorio sabían que no se movía nada sin que él lo supiera. Aquella noche, Salgado se sentó frente a Mateo sin pedir permiso. Apoyó los codos sobre la mesa pegajosa y lo observó como quien evalúa una res herida. Dicen que la sequía te ha golpeado fuerte, comentó, como si hablara del clima. Mateo no respondió. Miraba su vaso vacío, preguntándose si debía marcharse. Una pena, continuó Salgado. Tu padre fue un buen hombre. Sería triste ver su rancho perdido por mala suerte. Mateo levantó la vista entonces. Sabía que nada bueno venía después de palabras así. Salgado sonrió y bajó la voz. ¿Puedo ayudarte? Mateo soltó una risa amarga. No creo que tenga nada que usted quiera. Te equivocas, respondió Salgado con calma. Aún tienes tu nombre. Y tu nombre vale algo. Fue entonces cuando hizo la oferta. Directa, sin rodeos. Si Mateo se casaba con su hija Isabel, él le entregaría la mejor vaca reproductora del territorio. Fuerte, sana, capaz de devolver la vida a cualquier rancho. Una sola vaca, dijo Salgado, podía ser el comienzo de todo. Mateo sintió que el estómago se le cerraba. No era solo la humillación. Era la forma en que Salgado lo decía, como si estuviera comprando un objeto roto. No es una mujer hermosa, añadió Salgado, encogiéndose de hombros. Pero tiene buen carácter. Y tú necesitas ganado más de lo que necesitas orgullo. Alrededor, algunos hombres fingían no escuchar, pero Mateo sentía cada mirada clavada en su espalda. Todos sabían que estaba atrapado. Todos sabían que, en su lugar, quizá aceptarían.
¿Ella está de acuerdo? Preguntó Mateo al fin, casi en un susurro. Salgado soltó una risa corta. Tiene 26 años y no muchas opciones. Sabe lo que le conviene. Igual que tú. Esa noche, Mateo volvió al rancho sin haber tomado una decisión, pero el silencio lo esperaba igual que siempre. Pensó en el banco, en la tierra, en la tumba de su padre bajo el viejo roble. Pensó en lo que significaba perderlo todo. Y al amanecer, cuando el sol volvió a salir sobre un campo muerto, supo que ya no tenía elección. La boda se celebró 3 días después, en una pequeña iglesia de madera que apenas se mantenía en pie. No hubo flores ni música. Solo un puñado de vecinos curiosos y algunos hombres de Salgado, que parecían más guardias que invitados. Mateo estaba de pie frente al altar cuando la vio por primera vez con calma. Isabel Salgado llevaba un vestido marrón sencillo, demasiado ajustado en algunos lugares. Su cuerpo era grande, sólido, como si la vida la hubiera hecho resistente a la fuerza. Tenía el cabello oscuro recogido con severidad y el rostro redondo, sin maquillaje. Pero fueron sus ojos lo que hizo que Mateo frunciera el ceño. No había vergüenza en ellos. Tampoco resignación. Había algo más. Algo alerta. Ella apenas habló durante la ceremonia. Respondió cuando debía, con una voz firme que no tembló ni un segundo. Cuando el sacerdote preguntó si aceptaba, dijo, sí, sin dudar, mirando al frente, no a su padre, no a Mateo. El anillo no le entraba bien. Isabel lo forzó en su dedo con un gesto decidido, como si el dolor no fuera algo que le importara. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, ella levantó la mirada y se cruzó por primera vez con los ojos de Mateo. Fue solo un instante, pero bastó para incomodarlo. Había una chispa allí. Casi una sonrisa contenida. Como si supiera algo que él no. La recepción fue breve y tensa. Nadie se quedó mucho tiempo. Los susurros llenaban el aire más que las felicitaciones. Don Ramón Salgado bebía y reía, satisfecho, como un hombre que acaba de cerrar un buen trato. Al caer la tarde, Isabel recogió sus pocas pertenencias. Solo llevaba una vieja bolsa de viaje y un libro gastado que apretaba contra el pecho. Subió al carro sin ayuda, y el peso hizo crujir la madera bajo ella. El camino al rancho de Mateo fue silencioso. Solo el ruido de las ruedas y algún coyote a lo lejos rompían la quietud. Mateo pensaba en la vaca que lo esperaba en el establo de Salgado. En la posibilidad de empezar de nuevo. En el precio que acababa de pagar. Cuando llegaron al rancho, Isabel bajó del carro y caminó directo hacia la casa. No miró alrededor. No mostró sorpresa ni decepción. Abrió la puerta, entró al dormitorio, y algo en su manera de moverse hizo que Mateo sintiera un nudo en el pecho. Aquella boda había salvado su rancho, sí. Pero la noche apenas comenzaba. Y la sensación de que había cometido un error irreparable crecía con cada paso que daba tras ella. La noche había caído por completo cuando Mateo cerró la puerta del rancho detrás de ellos. El aire era frío y seco, cargado de ese silencio pesado que solo existe lejos de los pueblos. A lo lejos, el aullido de un coyote se alzó y luego se perdió entre las colinas, como un recordatorio de lo solos que estaban. La luna apenas iluminaba la tierra agrietada, dibujando sombras largas y torcidas alrededor de la casa. Isabel no dijo una sola palabra desde que bajó del carro. Caminó hacia el interior del rancho con paso firme, como si conociera el lugar desde siempre. Mateo la siguió, incómodo, sintiendo que cada crujido del suelo de madera sonaba demasiado fuerte. El interior olía a polvo viejo y a madera seca. No era un hogar acogedor, pero era lo único que le quedaba. Ella dejó su bolsa junto a la cama sin mirarlo. Luego cerró la puerta del dormitorio. Mateo escuchó el clic metálico de la cerradura y se quedó inmóvil. Aquello no era normal. Giró lentamente y la vio de espaldas, guardando la llave en el bolsillo de su vestido. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, intentando mantener la calma. Isabel no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana y corrió la cortina, bloqueando la luz de la luna.
Cuando se dio la vuelta, Mateo sintió un escalofrío. La mujer tímida de la iglesia había desaparecido. Su postura había cambiado. Su mirada ya no evitaba la suya. Siéntate, dijo con voz firme. No fue una sugerencia. Mateo dudó, pero algo en el tono lo obligó a obedecer. Se sentó en el borde de la cama, con el corazón golpeándole el pecho. Isabel, abre esa puerta ahora mismo, dijo. Esto no tiene gracia. Ella respiró hondo. Mi nombre no es Isabel. Las palabras cayeron como un golpe seco. Mateo parpadeó, convencido de haber oído mal. ¿Qué? Ella abrió la bolsa de viaje y sacó un fajo de papeles atados con una cuerda. Los colocó sobre la pequeña mesa, uno por uno, con cuidado. Me llamo Catalina Ríos, dijo. Y la verdadera Isabel Salgado murió hace 2 años. El mundo de Mateo pareció inclinarse. Se levantó de golpe, pero sus piernas temblaron y volvió a sentarse. Eso es imposible, murmuró. Yo me casé contigo esta mañana. Te casaste con una mentira, respondió ella sin emoción. Una mentira que don Ramón necesitaba. Mateo negó con la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué harías algo así? Catalina lo miró fijamente. Porque don Ramón Salgado no es mi padre. Y porque me debe algo mucho más grande que una vaca. Señaló los papeles. Mi padre era dueño de los derechos de agua del cañón del arroyo seco. Esa agua mantenía con vida a medio territorio. Don Ramón la quería. Mi padre no se la vendió. Mateo sintió que la boca se le secaba. ¿Y? Y don Ramón lo mató, dijo Catalina con frialdad. Hizo que pareciera un accidente. Dijo que su caballo se asustó, que cayó mal. Pero yo vi la silla manipulada. Yo vi cómo lo enterraron antes de tiempo. El silencio se hizo insoportable. Estás mintiendo, susurró Mateo. Catalina tomó uno de los papeles y se lo lanzó. Ahí están los nombres de 2 hombres que vieron a Salgado tocar la montura de mi padre la noche anterior. Ahí están los registros del banco donde falsificó la transferencia de los derechos de agua. Todo lo que necesito para destruirlo. Mateo miró los documentos sin entender del todo lo que veía. ¿Y la boda? Preguntó. ¿Por qué yo? Porque tú eras el candidato perfecto, respondió ella. Arruinado. Desesperado. Visible. Legalmente unido a su hija. Cuando don Ramón muera, tú serás el primero al que señalarán. Mateo se puso de pie. ¿Matarlo? ¿Estás loca? Catalina abrió la bolsa una vez más y sacó un pequeño frasco de vidrio lleno de un líquido transparente. No necesito que me ayudes a matarlo, dijo. Solo necesito que no estorbes. Mateo dio un paso atrás. No pienso ser parte de esto. Ya lo eres, replicó ella. Estás casado conmigo. Cuando encuentren su cuerpo, recordarán lo desesperado que estabas. Lo endeudado. Lo humillado. Mateo sintió náuseas. Entonces todo esto, murmuró. La boda, la vaca, el rancho. Todo fue un medio, dijo Catalina. Don Ramón celebrará esta noche. Creerá que su hija problemática está fuera de su vida. Bajará la guardia. Se acercó a la puerta, la mano sobre la llave. Saldré ahora. Mañana, cuando pregunten por mí, dirás que tu esposa fue a ver a su padre antes de empezar su nueva vida. Mateo la miró, comprendiendo de pronto la magnitud de la trampa. Cada detalle encajaba. Cada salida estaba cerrada. Me estás usando, dijo con voz rota. Catalina lo miró por última vez antes de abrir la puerta. Ambos estamos usando lo que tenemos, respondió. La diferencia es que yo no pienso seguir huyendo. La cerradura giró. El sonido resonó en el cuarto como un disparo. Mateo se quedó solo, con los papeles sobre la mesa y el peso de un destino que no había elegido.
Mientras escuchaba sus pasos alejarse por la casa, una verdad amarga se asentó en su mente. No había sido un matrimonio por necesidad. No había sido una transacción vergonzosa. Había sido una jaula cuidadosamente construida. Y él acababa de darse cuenta de que, pasara lo que pasara esa noche, ya no había forma de salir limpio. Catalina se sentó al borde de la mesa, sus dedos jugando nerviosamente con el pequeño frasco que contenía el supuesto veneno. La noche estaba en su punto más oscuro, y la luz temblorosa de la lámpara apenas iluminaba la habitación del rancho. Sus ojos brillaban con determinación, y su voz era firme cuando explicó su plan. Esta noche, don Ramón caerá, dijo. No será un accidente, ni un duelo. Será el final de su reinado. Mateo la observaba en silencio, intentando asimilar cada palabra. Había pasado semanas tratando de entender la profundidad de aquella venganza que Catalina había tejido con paciencia. Pero él también llevaba su propia carga. Con voz grave, Mateo comenzó a contar. Salgado no solo te ha afectado a ti, dijo. Destruyó a mi familia mucho antes de que la sequía llegara. Robó nuestro ganado una noche, con sus hombres. Cuando el banco vino a embargar, usó un fraude para quedarse con nuestra tierra antes de tiempo. Catalina asintió, sin interrumpir. Sabía que el dolor de Mateo era real, que la destrucción que ambos compartían tenía un rostro común. He estado reuniendo pruebas, continuó Mateo. Testigos, documentos, registros bancarios. Todo para que la justicia caiga sobre él, no su muerte rápida e injusta. Catalina levantó el frasco y lo agitó ligeramente. El veneno, dijo con una media sonrisa, no es veneno. Mateo la miró sorprendido. ¿Qué hiciste?, preguntó. Saboteé el plan, respondió. No quería ser cómplice de un asesinato. Quiero que pague por sus crímenes, que lo arruiné, que pierda todo lo que le importa. Una tensión palpable llenó la habitación mientras los dos se miraban. En ese momento, la línea entre venganza y justicia parecía difusa, casi invisible. ¿No temes que se salga con la suya?, preguntó Mateo, con voz cansada. Temo que no lo hagamos, contestó Catalina. Pero no podemos dejarnos llevar por la rabia. La justicia tarda, pero es más poderosa que cualquier bala. Parecía que, por primera vez, sus destinos se alineaban, aunque sus motivaciones aún divergían. Habían encontrado en el otro un aliado inesperado, pero el futuro no prometía tregua ni calma. De repente, un ruido sordo rompió la quietud. Voces lejanas, pasos apresurados. Mateo se levantó de un salto, su mano buscando instintivamente el rifle apoyado contra la pared. No estamos solos, susurró. Don Ramón sospecha. El corazón de Catalina se aceleró. ¿El alguacil?, preguntó. Mateo asintió. Está comprado. Siempre lo ha estado. El plan cuidadosamente elaborado estaba en peligro. Las sombras de la noche se llenaron de figuras armadas que se acercaban, sus pasos resonando como un tambor de guerra. La ventana tembló ligeramente bajo la fuerza de sus voces. Catalina rápidamente guardó los documentos en su bolsa. Debo esconder las pruebas, dijo con urgencia. No pueden caer en sus manos. Mateo cargó el rifle, preparado para lo que viniera. Si quieren luchar, tendrán que pasar por mí, sentenció. La atmósfera se volvió densa, cargada de peligro inminente. Los dos enemigos de don Ramón ahora se enfrentaban a un enemigo aún más grande, el poder corrupto que mantenía al hombre que ambos odiaban. En medio de aquella tormenta que se avecinaba, Mateo y Catalina entendieron que su lucha no era solo personal. Era una batalla por la verdad, por la justicia que había sido negada durante demasiado tiempo. Con la puerta principal a punto de ceder, ambos se prepararon para el enfrentamiento que definiría su destino. Sabían que no habría marcha atrás, que esa noche marcaría el fin de algo viejo y el comienzo de algo incierto, pero inevitable. Y mientras el ruido de los hombres armados crecía, Mateo se prometió a sí mismo que, pase lo que pase, no dejaría que Salgado escapara impune. Porque esta vez, no se trataba solo de un rancho ni de una vaca.
Se trataba de devolver la dignidad a quienes la habían perdido. La noche se volvió un campo de sombras y tensión en el rancho de Mateo. El aire estaba denso, cargado de expectación y miedo. El silencio solo se rompía por el crujir de las botas sobre la tierra seca y el leve roce del viento entre los árboles muertos. De repente, la calma se rompió con la llegada de don Ramón Salgado, montando su caballo con un grupo de hombres armados a su lado, sus rostros endurecidos por años de poder y corrupción. El brillo de las antorchas iluminaba sus figuras mientras avanzaban hacia la casa. Mateo, con el rifle en mano, sintió como la adrenalina recorría cada fibra de su cuerpo. Sabía que aquella era la batalla que había esperado durante meses. No solo para recuperar su tierra, sino para terminar con la sombra que Salgado había impuesto sobre sus vidas. Con un disparo certero, Mateo alcanzó una de las antorchas que iluminaban el camino, y en un instante todo quedó envuelto en una oscuridad total, apenas rota por la luz pálida de la luna. El caos estalló entre los atacantes, que comenzaron a buscar a tientas en la noche, confundidos y desorientados. Pero la verdadera sorpresa estaba por llegar. De repente, a lo lejos, resonaron cascos de caballos y voces firmes. Eran los federales. Los auténticos agentes de la ley que Mateo y Catalina habían estado esperando. Montaron al galope, rodeando a los hombres de Salgado con precisión y autoridad. Catalina apareció en la puerta del rancho, sosteniendo una linterna. Su rostro no mostraba miedo, solo una calma feroz. Nadie se había ido, nadie había huido. Durante toda la noche, ella había estado allí, señalizando la llegada de las autoridades con aquella luz tenue que ahora brillaba como una promesa. La verdad completa salió a la luz. Isabel no era hija de don Ramón, sino su hermana. Y ella había pagado con la vida por intentar detener las atrocidades de Salgado. Catalina había asumido su identidad para proteger lo que quedaba de su familia y para acabar con el hombre que los había destruido. Los agentes federales no tardaron en arrestar a don Ramón Salgado y al alguacil corrupto que lo protegía desde las sombras. El poder que ambos creían intocable se desmoronaba en medio de aquella noche que parecía escrita por el destino. Aunque el rancho seguía enfrentando la dura realidad de la sequía y la tierra agrietada, algo había cambiado. El matrimonio entre Mateo y Catalina, nacido de engaños y desesperación, ahora era una alianza verdadera. Juntos, decidieron que la reconstrucción no sería solo de tierras y ganado, sino de esperanzas y sueños. No buscaban venganza, sino justicia. No buscaban destruir, sino sanar. En aquel silencio que siguió al caos, Mateo y Catalina miraron al horizonte, sabiendo que aunque el camino sería largo, no estarían solos. Habían encontrado en la lucha una razón para seguir adelante. Esta es una historia de destino, justicia y redención. Una historia que nos recuerda que, incluso en las noches más oscuras, la verdad y el coraje pueden llegar a caballo para traer la luz que todos necesitamos. Y si esta historia les ha gustado o han aprendido algo de ella, no olviden suscribirse al canal, darle like al vídeo y dejar en los comentarios sus pensamientos y opiniones. Su apoyo ayuda a que más historias como esta sigan siendo contadas.